casco y sin autorrescatador y sin mameluco, ¿cierto? Ahí a Juan, Daniel, saludos, Manuel también. Bueno, un poco contarles cuál es la agenda de hoy, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es ver sobre temas de medición de productividad, entender cuál es el objetivo de las mismas y las distintas herramientas que existen para hacer estas mediciones. Después vamos a ver un poco los reportes que están asociados a estas mediciones y qué indicadores se pueden obtener. Y después vamos a ver ciertos habilitadores que te van a permitir utilizar estas mediciones y estos reportes para hacer la mejora continua, que finalmente es lo que nos interesa. Entonces, primero, el objetivo entonces, identificar de las mediciones de productividad, es identificar actividades de trabajadores y procesos, ¿cierto? Pero nosotros nos vamos a enfocar primeramente en las actividades de los trabajadores, ¿ya? Entonces, todas estas herramientas son para medir la productividad desde el punto de vista de los trabajadores. O sea, eventualmente todas estas mediciones para una empresa industrial que tiene un montón de máquinas en línea, no les van a servir estas mediciones, ¿ya? No les van a hacer mucho sentido. Ahí se utilizan otras herramientas como, por ejemplo, la medición del OE, ¿cierto? Después de ver estas mediciones, vamos a ver cómo se clasifican las actividades a partir de estas mediciones y qué reportabilidad podemos obtener para después usar esa reportabilidad en hacer las resoluciones de problemas. Ustedes ya tuvieron ahí una capacitación de resolución de problemas, así que ya están más o menos al tanto cómo funcionan. Lo importante de esta resolución de problemas es que siempre se hagan en base a datos y datos duros. Es lo que más te va a agregar valor y que te va a permitir tomar decisiones y contramedidas que se van a ajustar a tu problema. Entonces, todas estas mediciones nos permiten que todas estas decisiones que tomen en su RDP estén bien fundamentadas y sean las correctas. Entonces, antes de comenzar, un poco de contexto. Nosotros cuando llegamos a una empresa, como consultor, siempre nos dicen que hay un gran problema. Pucha, que no salen los disparos, pucha, que mi IPF es muy bajo, y en realidad que son problemas que finalmente muy grandes, que uno no sabe cómo abordarlos, que tienen una trayectoria bien extraña, se mueven abarca muchas cosas. Entonces todas estas herramientas lo que nos permiten es que esos problemas los empecemos a asociar a ciertos procesos, y así empezamos a entender este problema y nos empezamos a dar cuenta que todos los problemas que nosotros habíamos visto tienen trayectorias bien definidas. Y esas trayectorias bien definidas están asociadas a procesos puntuales, que eran más simples que decir, oye, este gran problema que abarca todo. En realidad, ese gran problema, si lo empezamos a descomponer, eran un montón de problemas pequeños, que tenían trayectorias bien definidas y estaban simplemente asociados a procesos. Pero nosotros no habíamos hecho el análisis para verlos en detalle, por ende veíamos solamente este gran problema. Entonces, por eso Henry Ford decía que los grandes problemas eran una solución, ¿ya? O sea, eran una ilusión. No hay grandes problemas, solo un montón de problemas pequeños. Entonces, un poco lo que queremos hacer con estas mediciones es descomponer estos grandes problemas en pequeños problemas, que pueden ser cosas muy, tal vez, que a uno uno va a pensar que no van a mover la aguja, tal vez, pero la suma de todos estos problemas, de todas estas pequeñas soluciones, sí te van a mover la aguja. Entonces, recordemos un poco lo que han visto en los otros webinars. Tenemos los 5 principios Lean. Primero identificamos el valor y después mapeamos esta cadena de valor. Y una vez que mapeamos esta cadena de valor, clasificamos las actividades según sean, si agregan valor, que serían estas actividades que hacen transformación de inputs y generan outputs, y son cosas que el cliente lo desea, ¿ya? Que está dentro de esta identificación de valor. Tenemos otras actividades que son las que no agregan valor, pero son necesarias, y eso se ve harto en minería con reuniones de seguridad, transporte, ir a buscar materiales. Nada de eso el cliente te lo está pagando, el cliente quiere el disparo y te paga por el disparo, pero todas esas cosas hay que hacerlas porque son parte inherente de los procesos actuales o son parte de las normativas y restricciones de seguridad. Y después tenemos todas las actividades que no agregan valor, que ahí ya son, ustedes las conocen
y las han visto, que son todas las esperas, ya sea espera por nombrada, espera porque se echó a perder el equipo, etc. Entonces, todas estas mediciones nos van a permitir cuantificar estas esperas, o sea, estas actividades que no agregan valor, y nos va a permitir hacerle seguimiento. Si bien no todas las vamos a poder eliminar, sí es importante tenerlas detectadas, cuantificadas y tratar de reducirlas al máximo. Entonces, estas herramientas nos permiten establecer ese mecanismo. Entonces, la primera herramienta que tenemos es el ciclo de turno. ¿Qué significa el ciclo de turno? Que nos ponemos desde el punto de vista del trabajador y hacemos un recorrido completo desde que llega hasta que se va. Y vamos viendo, vamos tomándole el tiempo a todas las actividades que se hacen durante ese turno. En términos macros, claramente, no vamos a estar tomándole el tiempo cuando va al baño, digamos. Tenemos que lo asociamos a actividades bien macro, se lleva como un turno estandarizado para todos los trabajadores, y le vamos tomando el tiempo de manera que sabemos cuánto tiempo está perdiendo en transporte, cuánto tiempo está perdiendo. ¿Me escucho? A ver, ¿no? Sí. Ya. ¿Cuánto tiempo está en el frente de trabajo? Exactamente. ¿Cuánto tiempo pasa en el almorzar, etcétera? Por eso, vamos tomando todos esos tiempos y llegamos a cosas bien interesantes, como por ejemplo que el trabajador está dos horas entre transporte y esperando temas de planificación antes de poder llegar a su frente de trabajo en la mañana, o esperando que llegue un equipo, etcétera. Entonces eso lo vamos a ir capturando acá. Entonces ahí tenemos un desglose un poco más detallado. Por ejemplo, esto está en base a los datos que se han medido ahí en Teniente, a varios les va a parecer conocido. Entonces un trabajador podría estar llegando a las 8 de la mañana recién a tomar el bus para entrar a la mina, y después tiene un montón de esperas antes de poder ir al frente de trabajo, ya sea espera por una charla de seguridad, ya sea espera por EPP, ya sea espera porque le den la nombrada, y después de toda esa espera se hacen estas actividades contributorias que vendrían a ser, efectivamente, le entregaron el material, le entregaron los materiales, y recién ahí él se puede desplazar hacia su lugar de trabajo. Y ahí también tenemos un tiempo no menor, que incluso en algunos casos podría ser de media hora, dependiendo la extensión o la dificultad del tránsito de la obra en sí. En general, en minería se ve mucho que estos transportes son bastante largos, sobre todo por las restricciones de circulación, la expansión del lugar de trabajo. Tal vez en construcción puede ser un poco menos, pero de todas formas es bueno ir categorizando estas actividades para después ver si es que las mejoras que vamos a hacer van a estar enfocadas a mejorar el transporte o a mejorar la eficiencia en la entrega de EPP, o la eficiencia en entregar las nombradas, tal vez, tenerlas antes, etc. Entonces, como pueden ver, todas estas actividades dentro del turno del trabajador se pueden ir clasificando dentro de la categoría si agregan valor o no agregan valor. Y algunos datos interesantes, por ejemplo, que este gráfico también les puede hacer mucho sentido a varios acá, es que los trabajadores en general, en un turno de 10 horas, están casi un 60% del tiempo solamente en el frente. Y eso es como a modo general en casi toda la minería, o sea, no es particular de una hora. O sea, 40% del tiempo se va en temas de coordinación, en temas de espera, en temas de transporte. Y la verdad es que colaciones al final es como para lo que menos tienen tiempo los trabajadores. Y hay un montón de estas cosas que se pueden ir gestionando según su importancia y la relevancia que vayamos midiendo con esta herramienta. Acá tenemos otra manera de mostrar todo este tiempo, ya agrupando las actividades simplemente en actividades que agregan valor y que no agregan valor. Aquí tenemos un 26% un 42% de las horas ya se te está yendo solamente por actividades que no agregan valor, independiente de si son necesarias o no. Entonces, una vez que ya nos encontramos en el frente, vamos a ir de lo macro a lo micro.
¿ya? Entonces, ya tenemos cómo está el turno del trabajador, el diagnóstico. Veamos ahora qué es lo que ocurre cuando está trabajando. Porque efectivamente el trabajador está 6 horas en la frente o está un 60% de su tiempo en la frente, pero no necesariamente ese tiempo se transforma también en actividades productivas, en actividades que agregan valor. Entonces aquí nuevamente lo que hacemos es medir el tiempo que se dan de las actividades que ocurren en el frente y nos permite tener un diagnóstico inicial de cuánto demora, por ejemplo, un ciclo de trabajo. Ya sea un ciclo de trabajo minero o un ciclo de trabajo constructivo. Y todo esto finalmente se puede traducir en tiempos para obtener metros lineales o tiempos para obtener metros cuadrados de construcción o metros cúbicos, metros lineales de túnel, etc. ¿Ya? Entonces vamos a tener, con esto nos permite armar el VCM. No sé si lo habrán visto en los webinars pasados. Pero esto es un primer indicador, una primera carta de navegación para saber dónde están mis problemas, en qué actividad. No sé, si yo veo estos tiempos, por ejemplo, valdrá la pena, no sé, tal vez gastar muchos recursos en mejorar los 34 minutos que demora un shotcrete, tal vez no. O un acuñador, puede que no. Tal vez así seca por viendo los tiempos. Tal vez si vemos temas de calidad que me hicieran en la cadena más adelante, podría que sí, ¿cierto? Pero esta es la primera carta de navegación para saber dónde están los problemas, y dónde gastar más recursos para ir mejorando. Esa es otra manera de ver también un ciclo de frente. Entonces tenemos las actividades y ya no solamente le colocamos los tiempos que tienen esa actividad, sino que podemos también ver la capacidad de las máquinas asociadas a esta actividad o la calidad de las mismas, ¿cierto? Y también las esperas entre actividades, porque muchas veces si nos enfocamos solamente en estar pendientes de los trabajadores, tampoco nos enfocamos en cuánto pasa parada una frente. Tal vez estamos trabajando en múltiples frentes y tenemos muchas frentes con muchas esperas entre una actividad y otra, y finalmente eso se traduce en una sobreproducción, ¿cierto? En un sobreproducción, el séptimo desperdicio lean, ¿cierto? Entonces es importante tener este espectro que también te va a servir de carta de navegación para saber dónde están tus principales problemas. Y después si vemos, oye, sabéis que esta actividad tiene un tiempo súper importante dentro del ciclo y además tiene una calidad súper defectuosa. Ya, ok, RDP ahí, al tiro, ¿cierto? Entonces esa es un poco la idea, que esto les sirva como carta de navegación para canalizar los esfuerzos hacia la mejora continua. Entonces ahí también tenemos un desglose por tiempo del ciclo de frente. Entonces, también este ciclo de frente lo podemos aperturar aún más. O sea, si vemos que una actividad, por ejemplo, acá era la actividad de instalación de perforación de disparo, era una actividad crítica dentro del ciclo. Entonces, ok, ¿por qué no la aperturamos más? Veamos más en detalle dónde está el problema. Ah, ya, mira, ¿sabéis qué? Esta actividad la podemos abrir en 10 actividades en detalle, les tomamos el tiempo, vemos algunos indicadores de rendimiento, los comparamos con estándar, y ahí vemos aún más en detalle dónde está el problema. Y nos vamos a mejorar ese problema en específico. Entonces, eso en cuanto al ciclo de frente. Asociado al ciclo de frente también, tenemos la encuesta de tensión. O sea, no todo el tiempo que estamos en el frente es productivo. También hay detenciones por a ese motivo, ya sea porque paró el equipo, ya sea porque estoy esperando una nombrada, porque hay una pega que no quedó, que faltó por hacer, etc. Me dieron una frente que no está en el estado que yo quería, entonces tuve que ir a buscar una herramienta, me encuentro esperando la herramienta. Y todas esas detenciones las tenemos que ir sacando también dentro de nuestro tiempo efectivo. Y las podemos ir agrupando. Así sabemos cuáles son las detenciones más importantes dentro de nuestra hora. Acá, por ejemplo, la más importante, donde está el 80-20 de las causas del problema, tenemos falla equipo,
temas de mano de obra, reproceso y temas de seguridad. Y para saber bien cómo mejorar cada una de estas, las podemos ir aperturando también en subcategorías. Entonces, por ejemplo, falla equipo, lo podemos abrir en más equipos y así sabemos cuál es el equipo que te está dando la mayor cantidad de horas perdidas dentro de tu obra. Todas estas categorías que ven acá dependen netamente de la obra, o sea, son totalmente ajustables y cada empresa tiene que hacer un estándar que le permita ir viendo dónde tiene sus problemas y que les facilite la gestión sobre los mismos, ¿ya? Así que este gráfico se van a ir tal vez una hora al norte y van a cambiar las categorías y va a cambiar el orden porque lo tienen considerado de otra forma la categorización de estos desperdicios, ¿ya? Entonces, restando todas estas detenciones en la frente, aún así tenemos que, dentro de nuestro trabajo productivo que nos quedaba acá, podemos seguir categorizando estas actividades en productivo, no productivo, o sea, contributorio o no contributorio. Estas son actividades que no necesariamente te detienen la frente, pero sí son pequeñas ineficiencias propias de los procesos. Como por ejemplo, tenemos dos trabajadores en una jaula, uno va a estar lechando y el que está a la izquierda obviamente no va a poder estar metiendo mano al otro lado del muro, por ende tiene que estar esperando. Entonces, eso es una actividad no contributoria. Y nosotros la marcamos así, con ese nivel de detalle, todo lo que es el desglose de actividades, para ver si son efectivas o no efectivas, independiente de si se puede mejorar o no. Pero te van a dar un indicio de dónde ir haciendo las mejoras nuevamente. Entonces, lo interesante de esto es que van a haber actividades que o proporciones dentro de cada actividad va a haber una proporción, ¿cierto?, de actividades productivas que va a ir variando dentro de las mismas cuadrillas. Entonces yo voy a poder ver, oye, ¿sabes qué? Hay una cuadrilla que es más eficiente en esta actividad en específico. Mira, ¿sabéis que aquí este trabajador, cuando hace esta actividad, esta cuadrilla, tiene muchas menos esperas? Entonces, ahí nos da una idea para saber cuál es una cuadrilla que tiene un buen estándar de trabajo y nos permite nos da un indicio para ir a buscar ese buen estándar a terreno, con un dato ya duro que se ha estado midiendo. Entonces, si hacemos ese muestreo del trabajo de una actividad en particular, llegamos a que un 37% dentro ya de las actividades, cuando el trabajador ya está en su frente de trabajo trabajando, aún así hay un 37% del tiempo que se está yendo en actividades no contributorias, o que no agregan valor. Desde que, pucha, no sé, está esperando a que le pasen una herramienta, o que está esperando a que cuaje algún líquido, o está esperando a que le pasen un perno, o está esperando a que se posicione la máquina. La frente no está detenida, está trabajando, pero aún así se dan estas ineficiencias específicas de la actividad, y que también vale la pena monitorearla, hacerle seguimiento, para ver cuál es la que tiene la cuadrilla que tiene el mejor estándar de trabajo, la que tiene menos eficiencia, y ir a buscarlo a terreno. Entonces, cuando detecto yo esa mejor cuadrilla, le puedo hacer una carta de balance. Esta es la misma medición anterior, si se fijan. Se hace en el mismo tiempo, o sea, pero la diferencia es que en vez de yo clasificar las actividades sin pensar en el trabajador, acá lo que hago es colocar estas actividades en una línea de tiempo y asociadas a cada trabajador. Entonces, con esta medición, que es súper fina ya, me permite saber qué está haciendo cada trabajador, en qué momento y si esa actividad agrega o no agrega valor. Entonces, así yo voy a ir viendo ciertas prácticas que tienen las cuadrillas de buen rendimiento versus las de bajo rendimiento, para yo ir capturándolas y estandarizándolas dentro de la organización. No sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿No? Entonces, por ejemplo, esta es una carta de balance del moldaje. Ya cada línea representa un trabajador y nos va diciendo qué está haciendo cada trabajador
en un instante de tiempo. Entonces, por ejemplo, acá un trabajador está buscando materiales, mientras el otro hace moldaje, el otro también hace moldaje y el otro está esperando. Después de esperar, va a buscar materiales y los otros 3 hacen moldaje. Después los 4 instalan malla juntos. La verdad yo no sé si esta es la configuración correcta o no es la correcta, pero si meto todo esto, saco el rendimiento de todas estas cuadrillas y las voy asociando a una carta de balance o un muestro del trabajo y detecto cuál es la mejor carta de balance, pucha, ahí voy a saber si en realidad es bueno que los trabajadores trabajen todo haciendo moldaje, después todo instalando malla y después todo moldaje y todo instalando malla. O puede que sea al revés, tal vez conviene que haya solo uno haciendo moldaje y todo el resto, o 2 haciendo moldaje y todo el resto instalando malla. Ahí un gráfico de rendimiento asociado a estas cartas de balance me va a dar esa información. Entonces ya con toda esa información a mano, con todos esos reportes que les mostramos, requerimos de habilitadores, o sea, instancias donde yo pueda ver esa información, discutirla con toda la gente y proponer alguna mejora. ¿Ya? De repente hay reportes que van a ser bastante concluyentes y no van a necesitar de mayor análisis que un compromiso. Pero hay otros reportes que nos van a obligar a hacer una resolución de problemas, definir gente que participe de este proceso, que esté, digamos, en el frente de trabajo haciendo la pega, gente tal vez algún supervisor también que esté monitoreando, que sea de apoyo a ese trabajo, y así buscamos la mejor solución o la mejor configuración de trabajo, la mejor práctica, y la vamos estandarizando dentro de nuestra organización. Entonces eso puede ser ya sea en una POD, puede ser incluso en una POD, dependiendo el nivel de detalle que vamos a estar viendo, o puede ser tal vez una reunión ovella y después canalizarla a una resolución de problemas, una sesión de resolución de problemas, con un grupo de trabajo bien definido para trabajar ese problema en específico. Y así se van haciendo los A3, ¿cierto? Entonces, acá les pongo unos A3 de ejemplo. Aquí un tema crítico era el inicio del turno, que tenía mucho ineficiencia. Entonces lo que se hizo, ok, tenemos esta ineficiencia acá, vámonos al detalle. ¿Por qué se dan esta ineficiencia? Y desglosémosla. No, nuestra reunión de coordinación se está demorando mucho. ¿Por qué? Porque simplemente el supervisor se explaya más de lo necesario, que creo que pasa mucho también. O en las reuniones de seguridad, que de repente también la gente de seguridad también de repente tiene 15 minutos para hacer su charla y la hacen 30, ¿no? Y realmente muchas veces se queda dando vuelta en el mismo tema y no está agregando valor ahí. Entonces, ok, si esos son los problemas, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Escucha, podemos hacer un estándar y monitorear esos tiempos. Ok, hagamos un estándar que dice, nuestra reunión de seguridad nuestra charla de seguridad va a demorar 15 minutos. Ok, ya, entonces tú cada vez que prepares tu charla de seguridad tienes que pensar en 15 minutos. Y además vamos a estar tomando el tiempo para que efectivamente te demores 15 minutos. Ok, y le hacemos seguimiento a esa medida. Le hacemos seguimiento a esa medida y seguimos midiendo el inicio del turno, el ciclo del turno, y vamos viendo si mejoran los tiempos. Si no han mejorado los tiempos, ok, veamos qué pasó. ¿Se está haciendo la charla de seguridad en base a los estándares que dijimos? Sí. Ah, ya, entonces, ¿qué puede ser? Ah, es que ahora están esperando por transporte. Ah, chuta, ya, ok. Vamos a ver el tema del transporte. ¿Cómo hacemos para que mejore el transporte a la frente? Ok, hagamos un estándar de ruta de buses. Ok, estándar de ruta de buses. ¿Cómo sería la forma más eficiente para llevar a la gente a repartir a todos los trabajadores? Ya, así, así, así. Ok, hagamos este estándar. Lo echamos a andar. Seguimos midiendo el ciclo de turno. Ok, sí, efectivamente, ha reducido el tiempo. ¿Qué más se puede hacer para mejorar el tiempo? Ok, mira, la reunión de coordinación, acá hay gente que está esperando, se queda esperando a que le dé el supervisor la nombrada.
chute, ¿por qué ocurre eso? Ok, no, porque la reunión de planificación está terminando muy tarde. Ok, hagamos un estándar para que la reunión de planificación termine a la hora. Ok, ¿a qué hora tendría que partir? ¿Qué actividades tendrían que verse en esa reunión de planificación? Y así, etcétera, etcétera, se puede, sin invertir ni un peso, en realidad, si se fijan, se puede ir reduciendo estos tiempos, solamente viendo estándares y efectivamente podría haber tal vez una inversión adicional, pero asociada a, por ejemplo, colocar otro bus, si fuese mucho transporte, si hubiese mucho problema de traslado. Y puede que no se te pague esa inversión. Pero acá vamos a tener el tiempo cuantificado de cuánto de cuánto significa ese problema. Entonces ahí al tiro uno sabe, pucha, ¿se paga o no se paga poner otro bus? O sea, si estamos perdiendo todos los días 1 hora por transporte, por tema de transporte, yo creo que se paga solo el bus. Pero si son 15 minutos, ok, ya, asumo el costo. Pero acá esta medición me va a decir, me va a ayudar a tomar la decisión correcta, a saber primero dónde está el problema y si vale la pena hacer una inversión o simplemente lo trato de mejorar de otra manera, de reducir el tiempo de otra manera, con un estándar, por ejemplo. Después tenemos otros A3 que ya podrían ser un poco más específicos, un poco más en detalle, asociado propiamente tal ya a las actividades que se dan en la frente, con su carta de balance. Entonces aquí ocurre lo que les comentaba, les había comentado dentro de la medición de carta de balance. Tenemos un gráfico de rendimiento, vemos cuáles son las cuadrillas que tienen sus mejores prácticas, qué características tienen esas cuadrillas, y vemos después, nos da información para ir a ver su carta de balance. Por ejemplo aquí, oye, ¿sabes que esta cuadrilla tiene su lechado en minuto por metro mucho mejor que el de esta cuadrilla? Ya, ok, ¿qué está haciendo esa cuadrilla? Chuta, a ver, mira, el peor caso está trabajando así. Y el mejor caso está trabajando así. Ah, mira, ya, qué interesante. Entonces, tal vez la forma correcta de trabajo es esta. Ah, pero mira, esta cuadrilla tiene un trabajador más de apoyo. Ah, ok. Entonces, evaluemos. ¿Conviene tener un trabajador más de apoyo? Pucha, tal vez por este delta de minuto por metro lechado, yo creo que sí. Tal vez se paga solo. Eso se tiene que ir evaluando, pero tengo la información para evaluarlo. Misma cosa, acá por ejemplo tengo un gráfico de rendimiento de metro perforado, minuto por metro perforado. Entonces, si se fijan, también hay mucha variabilidad. O sea, acá hay uno que está perforando a 1,7 y el otro a 2,7, 2,8. Uno podría decir, ah, no, es que es la roca. Sí, puede que sea la roca, puede que sea, o puede que sea distintas maneras de trabajar también. Entonces, ok, vamos a ver el peor caso y el mejor caso. Ya, ¿quién es el del mejor caso? No, tal yumbero. ¿Y cuál es el del peor caso? Tal yumbero. Ok. ¿Qué hace? ¿Cómo trabaja el del peor caso? Ah, mira, el del peor caso, sabéis que no le hace ningún chequeo al jumbo antes, ni uno. Ah, ya. Entonces se queda parado el jumbo, falla, y por ende tiene un peor de rendimiento. Y el del mejor caso, mira, este yumbero llega más tarde a su frente de trabajo, pero ¿sabéis qué? Hace un chequeo preventivo todas las mañanas, se toma su tiempo y después trabaja parejito todo el día. Ah, ya. Entonces, pucha, hagamos un estándar o hagamos una práctica donde todos los yumberos vayan y soliciten a un mecánico que le revise cada 2 días el jumbo o todos los días el jumbo, etc. No sé, ahí la mejor práctica no la tengo yo, la tiene la persona que estoy identificando acá como el mejor caso. Entonces, todas esas prácticas, finalmente, yo las voy estandarizando en mi industria, queda dentro de la cultura empresarial, finalmente, y eso me va canalizando la mejora continua. Y le voy haciendo seguimiento para ver si son efectivas. Entonces, ok, colocamos un chequeo de todos los jumbo durante la mañana, pero ¿sabes qué? No ha mejorado tanto el tiempo todavía. Ah, chuta, ¿y qué puede ser? A ver, no sé, vamos a ver cómo trabaja el yumbero. Ok,
Ya, ¿cómo trabaja usted? Mira, yo activo el mecanismo aquí, 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 hago estos ajustes acá, acá, perforo este ángulo, según cómo está la roca, etcétera, etcétera. Ya, ok. Hagamos un estándar con esas buenas prácticas. Y difundámosela a los otros yumberos para que trabajen así. Y nuevamente vamos haciendo seguimiento, y esta 3 se va actualizando. ¿Ya? Se va actualizando con la información que voy capturando acá, con mis mediciones de productividad, con el análisis que voy haciendo, las recomendaciones que me van dando este análisis. Entonces, si se fijan acá, todas las recomendaciones que se están hechas están asociadas con numeritos a un análisis y a un contexto, a una situación actual. ¿Ya? O sea, estas recomendaciones no salen de una lluvia de ideas, salen de un análisis y salen de datos medidos en terreno. Entonces, así me voy asegurando que tengo que ir haciendo menos ciclos de mejora continua para ir llegando para ir mejorando la eficiencia de, ya sea de un ciclo de turno o un ciclo de frente, una actividad puntual. Entonces aquí la recomendación es primero parta por lo más simple, o sea, ¿para qué se van a tirar a mejorar actividades a este nivel de detalle si todavía, por ejemplo, tienen problemas al inicio del turno o al término del turno? O sea, lo ideal siempre es partir de lo más macro a lo micro, o sea, partir mejorando tu ciclo turno, después nos vamos a ver el ciclo de frente y tratamos de que sea lo más fluido posible, después nos vamos a ver cuáles son, a comparar rendimientos de las actividades, y ir viendo mejores prácticas, etc. Siempre yendo de lo más macro a lo micro. Y eso sería en cuanto a las mediciones, o sea, en cuanto a cómo hacemos las mejoras. Y una buena noticia es que es súper fácil medir, o sea, con una planilla tan simple como esta, donde voy anotando las actividades, les voy tomando el tiempo, alguna observación, lo paso a un Excel y se salen los gráficos, se pueden sacar ya los gráficos. Lo mismo acá las encuestas de detención, el mismo supervisor que tiene su cuadernito podría ir anotando estos detalles, y después lo único que se necesita es que alguien los consolide y vaya haciendo los gráficos de Pareto, que también son fáciles de hacer. Entonces, si se fijan a modo de resumen, todo lo que es la medición de productividad del trabajo es súper simple, lo que sí requiere rigurosidad, o sea, que estas mediciones sean continuas, que la gente las vea, las entienda, y además que las utilice para hacer mejora continua, o sea, que las utilice para hacer sus RP. Si no, en realidad es una pérdida de tiempo, ¿ya? O sea, nosotros que hablamos de las actividades que agregan valor y no agregan valor, todo lo que vimos hoy día solamente va a agregar valor si es que ustedes son rigurosos con ellos, son constantes y las utilizan para hacer mejora continua con su RDP, o ya sea compromiso en sus reuniones o de ellas, ¿ya? Que tengan estos habilitadores. Entonces, eso sería en cuanto a la presentación. La idea, si alguien tiene dudas o alguna acotación o algo que comentar asociado a las misiones que vio. Muchas gracias, Alberto. Sí. Muchas gracias, Alberto. Ahora, los que quieran hacer alguna consulta, alguna duda, pueden encender su micrófono para que les conteste Alberto las preguntas.